Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. La vida es puro cambio, es pura evolución y la venta, por supuesto, es exactamente lo mismo. Y hoy quiero hablarte de, está bien prepararse, de hecho tienes un par de episodios en los que te cuento todo lo que tienes que hacer antes, pero ¿cómo puedes ajustar y darte cuenta de que tienes que ajustar en tiempo real cuando estás con tu cliente en una reunión tu discurso de ventas? ¿Cómo puedes detectar que tu cliente está, ha desconectado y qué tienes que hacer para poder ajustar sin que tengas que darle muchas vueltas a la cabeza ni que se note que estás ajustando tu discurso para conseguir que tu cliente en esa reunión acabe llevando al cierre de la venta? Así que si quieres saber qué tácticas, qué técnicas y qué maneras sencillas puedes utilizar para detectar cuándo tu cliente está desconectando y cómo puedes ajustar tu discurso, quédate porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados y al encontrar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, que no es poca cosa, porque tienes que tener cuidadas, trabajadas y perfectamente alineadas las dos áreas de tu vida. Si no, al final esto acaba descompensándose. Te contaba en la introducción que la vida, la venta, es puro cambio. Estamos en constante evolución. Tú vas a una reunión con una idea, con una preparación y tu cliente sobre la marcha, por distintas razones, acaba cambiándote el foco de la reunión. Y ser capaz de darte cuenta que aquello que tenías preparado, que te lo has preparado muy bien porque soy muy cansina, te lo insisto, y tú eres un buen profesional y lo tiene en cuenta, aquello que te habías preparado de repente ahí, en ese momento, estás viendo que no te sirve, que tienes que cambiarlo, que tienes que ajustarlo. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué señales te dan pie a darte cuenta de que tienes que cambiar tu discurso? Pues eso es justo lo que quiero contarte en este episodio. No solo el por qué es importante cambiar tu discurso, lo voy a contar muy rápido porque asumo que sabes que es importantísimo ajustar lo que estás contando a la casuística real de tu interlocutor, del momento, de lo que surge ahí, sino además qué señales son las que te van a dar pie a darte cuenta que tienes que ajustarlo y algunas técnicas para hacerlo sobre la marcha de manera sencilla y natural. Así que vamos allá con el grueso de este episodio de por qué es tan importante y por qué tienes que ajustarlo. Porque cuando tu cliente, a veces verás, tú vas a una reunión, has tenido claro, has hecho bien los deberes, sabes quién va a estar, pero de repente surge otro, en mitad de la reunión, de repente aparece, no solo que aparezca una persona, sino que surge una nueva necesidad o que viene un decisor que tú pensabas que tenía un rol y ese decisor tiene un rol diferente y tienes que ser capaz de ajustarlo porque si no, tu cliente, pues no va a salir satisfecho. Y ya sabes que las balas, ¿no? Las oportunidades que tenemos a la hora de vender no se pueden desaprovechar. Por eso es tan importante ser consciente de que tienes que estar constantemente ajustando tu discurso, porque si no lo estás ajustando, al final acabas teniendo un problema muy serio. Y a verás, quizás a veces te das cuenta en esa reunión de que tu cliente te ha dicho ahí y en todas las interacciones que has tenido antes una cosa y que de repente siente la contraria.
o que de repente no es que se desdiga, es que quizás te cuente que es importante una cosa, pero tú detectas de alguna forma que eso no es. Hay una incoherencia entre lo que está diciendo y lo que está sintiendo. Y ahí, eso es una señal, brum, 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 eso es un warning muy grave, no, muy importante que tienes que tener en cuenta. Y porque a veces, verás, cuando no eres capaz de darte cuenta de estos matices y no ajustas tu discurso, pues tu cliente desconecta por completo. Y si desconecta, está claro que no vas a poder vender. Y a veces llegas a una reunión para hablar de una cosa y sales hablando de otra totalmente diferente. Y ahí está la belleza de saber ajustar tu discurso. Que tengas la capacidad, incluso a veces te pasa que te hayas preparado, a mí me ha pasado más de una vez, ¿eh? Llego a una reunión, voy a hablar de algo en concreto, de una solución, y acabo hablando de otra diferente, o acabo hablando de, no sé, incluso de cómo solucionarnos un problema, de algo que no tiene que ver ni siquiera con lo que yo estoy vendiendo, pero que es en ese momento lo que realmente necesitan. Si tú no tienes esa capacidad, esa flexibilidad y esa empatía, ¿no?, ese cariño de entender qué es lo que le está pasando, probablemente al final tu cliente acabe viendo que no es una persona que le aporta valor, porque no te has dado cuenta. Y a lo mejor no lo hace de manera directa, pero no te has dado cuenta de la importancia de entender a tu cliente y ajustar en todo momento, como a veces incluso, fíjate, esto parece que lo contamos te lo cuento en el podcast enfocado, te cambia de contexto y de repente tienes que hablar de una cosa diferente y tienes que darte cuenta que tienes que hablar de una cosa diferente. Pero ¿y si tienes que darte cuenta de que no es el mejor momento para continuar con la reunión? Pues ahí también es importante. Porque si tú fuerzas que continúe, tu cliente va a desconectar por completo de lo que le estás contando porque su cabeza está en otra cosa y además de ti, porque te ha pedido que quizás de alguna manera más o menos sutil que lo dejes para otro momento, pero tú insistes en continuar, ¿no? Hay que estar siempre en todo momento entendiendo al cliente, entendiendo su casuística, entendiendo su necesidad, no solo la necesidad real, sino la necesidad también en ese momento, que parece que uno tiende a pensar es que necesita esta solución, es que necesita este producto, es que necesita que le ayude a vender más. Sí, claro que necesita que le ayude a vender más, pero justo ahora mismo tiene un problema tan grave que lo de vender más es accesorio y podemos retomar esta conversación dentro de 3 días. Y eso es lo que hay que entender, que sí, está muy bien vender, pero también está muy bien respetar el tempo, los tiempos de tu cliente. Dicho esto, venga, queda la introducción fácil y como siempre me extiendo de cómo puedes, por qué es tan importante ajustar tu discurso. Vamos con esta segunda parte, ¿no? Uy, que le da un tortazo al micro y casi nos quedamos sin sonido. Vamos con esta segunda parte en la que tienes que identificar, o te voy a dar una serie de pautas, una serie de señales que te van a dar a entender que es el momento de ajustar tu discurso. Y ten en cuenta que esto es muy sutil, que esto no vale y depende del idioma de tu interlocutor, a veces depende de la cultura de tu interlocutor, pero si más o menos estamos en el mundo occidental, te sirve más o menos, es más o menos equivalente con matices, pero por intentar de alguna manera homogenizar, da una solución que sirva pues al 80% de la gente que me escucha. Y tienes que tener en cuenta que esto es muy en tiempo de real, o sea, es tan en tiempo real que si se te escapa un matiz, quédate con que se me ha escapado y sigue atento a las señales, porque si no, si esas señales se repiten, tienes que ajustar el discurso. Si fue algo pasajero, pues quizás fue en un momento de desconexión de tu cliente, que a veces pasa, que le viene un pensamiento como a ti y como a mí y nos vamos a otro lado. La cuestión es qué tienes que hacer en ese momento exacto para darte cuenta de que, aquí tengo que estar atento y a partir de ahí seguir atento a las señales para cambiarlas. Bien, lo primero es, podemos decir, lo que dice, el cómo lo dice y lo que no dice, ¿no? Porque a veces estas son las 3 formas en las que puedes detectar que hay algo a lo que tienes que prestar atención. ¿Qué es lo que dice? Pues de repente te empieza a hacer preguntas, ¿no? Imagínate que sí que estás interesado en algo, tú has hecho una presentación porque vas a hablar con alguien más de financiero, imagínate que has pasado por la parte técnica y que de repente tienes una reunión con el financiero para hablar del ROI, que hablamos en el episodio de la semana pasada. Y tú te has preparado muy bien la reunión para hablar del ROI. Y resulta que la persona que está en financiero, pues tuvo sus pinitos en el mundo técnico y de repente te empieza a hacer más preguntas relacionadas con la parte técnica y tú de repente dices, ostras, pues aquí a lo mejor tengo que cambiar un poco el discurso, ¿no? O que de repente empieza a dar un cambio, ¿no? O al revés, ¿no? Pues está con alguien técnico y te pregunta por la parte de presupuesto. Esto para que también veas el ejemplo más obvio, ¿no? A veces es más útil. Y también de repente empiezas a escuchar más palabras como riesgo, presupuesto, optimizar, impacto. Cuando empiezas a ver esas palabras y ya se te desvían, ¿no?, del enfoque que hayas tenido en esa reunión previa, porque al final ya no solo se trata de qué estás contando, sino que tú vas a una reunión con una agenda sabiendo qué vas a hablar, con quién vas a hablar y cuál es el objetivo que quieres tener en esa reunión, ¿no?
cuál es el objetivo que te gustaría tener o cuál es el resultado que te gustaría tener en la siguiente reunión. Eso es fundamental si lo que quieres es acabar teniendo buenos resultados. Si tú ya sabes cuál es la agenda y qué es lo que te gustaría salir, con qué te gustaría salir de esa reunión, si ves que se está desviando y las preguntas que te están haciendo no son acorde ni al objetivo, ni a lo que tú esperabas, ni a la agenda, pues está claro que ahí tienes que hacer algo para cambiar y volver a redirigir la reunión. Esto es en cuanto a qué es lo que dicen. ¿Cómo lo dicen? De repente, pues habla más rápido o habla más despacio. Está claro que todos tendemos a hablar de manera más o menos lineal en una reunión, pero cuando alguien le pregunta o le inquieta algo, pues tienes a hablar mucho más, haces las preguntas más rápido, ¿no? Perdona, ¿y cómo es? Sin embargo, cuando está pensando en algo, generalmente cuando uno piensa, tiende a hablar un poquito más despacio. Yo hablo rápido, ya lo sabes, pero sin embargo es cierto que cuando yo estoy pensando, de repente es como que mi mente divaga un poco más y como estoy divagando un poco más, necesito hablar un pelín más despacio. La velocidad, el cambio en la velocidad de la manera de hablar de tu interlocutor te va a dar muchas pistas de qué está pasando. Y ahí es lo que tú tienes que estar atento para ser capaz de hacer las preguntas adecuadas. También es si te está interrumpiendo, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Te hace una no espera que termines, sino que te está interrumpiendo para hacerte una pregunta muy concreta. A veces ahí es porque una pregunta muy concreta que a lo mejor no está en el hilo de la conversación, porque si te interrumpe para hacerte una pregunta muy concreta de lo que estás hablando y el objetivo de la reunión, oye, es perfecto, estás haciéndolo bien. Todo esto es aquello que se salga de ese hilo conductor, el que te lleva del punto A al que te lleva al punto B. Y de repente, pues lo mismo, ¿no? Esto es como lo contrario y lo opuesto, ¿no? Te mira o deja de mirarte. Está muy atento a lo que estás diciendo, como si estuviese escudriñando, o de repente desenchufa y se pone a mirar para otro lado. Esas son, digamos, como las dos señales, ¿no? En la mirada. Fíjate que te hemos estado hablando del tono de voz, estamos hablando de si te interrumpe, estamos hablando de la atención visual. Son tres indicadores muy potentes de la comunicación verbal o no verbal que te pueden dar una pista. Y luego está lo que no dice. Imagínate que tú estás hablando de determinados temas y tu cliente los esquiva, los evita o te responde con monosílabos algunas cosas muy concretas. Ahí puede haber muchos bloqueos y está claro que si hay algún bloqueo va a ser muy difícil que avances, pero también es cierto que si tu labor es rascar, ya sabes, ¿no? Escarbar, rascar un pelín más para conseguir sacar más información. Si no te pregunta, yo siempre, este es el ejemplo claro, ¿no? Lo de, has salido a una reunión y no te ha hecho ninguna pregunta. No lo has hecho tan bien. Lo siento mucho. No lo has hecho tan bien. Si no hay ni una sola pregunta, significa que o has soltado un monólogo o que tu interlocutor ha desconectado en uno, varios o toda la reunión. Porque nadie, aunque sea por cortesía, se considera que preguntar es un síntoma de interés. Si no te he hecho ni una sola pregunta, no es que tú lo hayas hecho bien, es que ha habido algo que tienes ahí que depurar para poder ajustarlo. Así que recuerda que si empiezas a mirar, si empieza a mirar el reloj es que desconectó hace mucho tiempo, ¿no? Si está hablando demasiado despacio, está pensando muchas cosas y que deberías de intentar tú ir por un lado o por el otro para averiguar en qué está pensando. Si te contesta con monosílabos, necesitas entender qué es lo que está bloqueando, qué información no te quiere contar. Porque cuando alguien nos extiende a una explicación, tu labor no es hacer preguntas de sí o no, es hacer preguntas abiertas para que te puedan contestar con toda la información que tú necesitas para ajustar tu discurso de ventas. De nada sirve tener que te diga sí, no, sí, no, sí, no. Y sí, ya lo sé, hay muchas técnicas de cierre de ventas que consisten en encadenar sí, es genial, eso se llama manipulación. Vamos a intentar no hacerlo así, vamos a intentar averiguar y conseguir entender qué es lo que le pasa a tu cliente para después llevarlo a la parte de cierre, no forzar directamente que tu cliente te compre y luego después no te vuelva a recibir porque se ha sentido engañado. Eso ya lo sabes. Con esto ya tienes una serie de indicadores, lo que dice, cómo lo dice y lo que no dice, para que te des cuenta que tienes que ajustar el discurso. Y ahora, ¿cómo lo haces? En tiempo real, sin que se note que estás ahí pensando, espérate, que Marta me dijo en el episodio 300 no sé cuántos, que para ajustarnos. ¿Cómo lo haces? Esto es mucho más sencillo de lo que realmente parece, porque tú tienes tablas, porque tú sabes estar delante de un cliente, porque a ti en tu vida normal, cotidiana y fuera de un cliente, cuando te das cuenta de cuando tu pareja, tu amigo, tu madre, tu padre, alguien en el trabajo o en la vida fuera está desconectado y tienes tú que reconectar, ¿no? Lo sabemos hacer de manera natural. Lo que pasa es que cuando llegas al mundo de la venta parece que uno tiende a bloquearse. Y si tiendes a bloquearte, tienes la sensación que de alguna manera, no sabes si lo vas a volver a hacer bien, pero es súper fácil, ya verás. ¿Qué es lo primero? Lo primero es confirmar siempre, ¿no? La técnica number one, la número uno, sería confirmación del momento, ¿no? Estar consciente en ese momento de qué es lo que estás buscando. ¿Estáis alineados en el punto en el que queréis la conversación?
Puedes preguntarle si quieres que entre alguna parte más concreta de algo más impacto, eso sería una manera de hacerlo. O también es útil cuando detectas muchas dudas, ¿no? O sea, confirmar en todo momento que estás yendo por la senda correcta. Para eso están las preguntas, son maravillosas. Y para eso está tu observación. No puedes estar. Y a veces sé que es complicado y más cuando lo haces con una cámara. Porque cuando haces con una cámara, yo estoy viendo el objetivo y tengo mis notas en el ordenador. Pero para que tú veas, cuando me veas en YouTube, que estoy mirándote, tengo que estar mirando la webcam todo el rato. Si no la miro, evidentemente, en algún momento tengo que dejar de mirarla, porque aunque tenga las notas y las tenga ampliadas para verlas bien, está claro que en algún momento tengo que bajar la vista. Pero si yo estoy en una reunión y estoy hablando contigo, me estoy perdiendo datos, porque si yo estoy mirando el objetivo para que tú conectes conmigo, no estoy viendo en la pantalla, aunque está el juego siempre de subir y bajar los ojos, no estoy viendo en la pantalla. Pero no me quiero entretener en eso, que para eso tienes varios episodios hace tiempo en los que te contaba, son casi muy pandémicos, son del 2020 y 2021, en los que te contaba cómo utilizar y cómo vender a través de una cámara para que sepas conectar a través de la iluminación, el sonido, el mirar al objetivo. Y es cierto que cuando estás en el 1-a-1 es más fácil porque estás viendo a la persona, estás mirándola a los ojos, estás viendo cómo reacciona. Y cuando es en una cámara, bueno, pues tienes que estar jugando. Y si es por teléfono, tienes que estar muy atento al tono de voz, a las pausas. Eso es lo que te va a dar la sensación de que estás haciendo. Y cuando estás, la otra persona o tiene la cámara apagada o estás hablando por teléfono y no la ves, lo que tienes que hacer es hacer todavía esta parte de confirmación de en qué punto está, en qué momento está, la tienes que hacer más frecuentemente porque no la estás viendo. Y si tú no sabes, no la estás viendo, te estás perdiendo una parte muy importante de en qué punto está esa persona en la conversación, ¿no? Así que esta es la que tenemos, bueno, pues es muy útil para saber en qué punto está la conversación, para detectar dudas, hacer preguntas, y eso te va a ayudar a saber siempre si estás yendo en la senda correcta y si puedes saltar al siguiente paso en tu presentación o tienes que quedarte o tienes que retroceder para contar algo. Retroceder ya sabes que es algo cuando estás cerrando, pero cuando estás haciendo una presentación, claro que puedes volver hacia atrás. Si estás en el cierre de la venta, no, tienes que cerrar, no puedes volver otra vez a vender. ¿Cuál es la segunda técnica? Bueno, pues cambiar la estrategia sin perder el hilo. Esto tiene su aquel, ¿eh? Es cambiar el punto en el que estás vendiendo, cambiar la estrategia de tu conversación sin que ni tú pierdas el hilo ni tu cliente pierda el hilo. Esto tiene su aquel, ¿eh? Porque, por ejemplo, puedes decir, oye, pues podría explicarte con más detalle aquello que estuvimos hablando que te ayudaba a... Y de repente vuelves otra vez hacia el otro lado, pero lo estás conectando con algo que acabas de decir. Y esto es porque tú te has dado cuenta a mitad de la conversación que tu cliente se ha activado, en algún momento le ves que está más enganchado a la conversación, pues sigo se ha activado, ¿no? Porque pum, de repente es como que levanta y lo vas a ver, ¿no? Porque físicamente es como que algo le gusta, le llama la atención, entonces de repente, ¿no? No podemos evitar, esto lo vas a ver muy bien cuando veas el vídeo, el gesto, no puedes evitar hacer algún gesto de que, vaya, esto me ha llegado, ¿no? Esto me ha tocado. No podemos evitar. La expresión no verbal es muy difícil de controlar, por mucha experiencia que tengas. Aunque tengas mucha experiencia, alguna ceja se te levanta. Y eso es lo que te va a dar una pista de que algo le ha llamado la atención. Y si tú ves que ahí le ha llamado la atención algo, pues puedes continuar, terminar de decir lo que estabas diciendo y decir, ¿te gustaría que hablásemos de esto otro? Y entonces la persona, si te lo confirma, pues ya puedes ir hacia atrás. Porque seguramente, si de verdad le ha llamado la atención, te va a decir que sí lo puede hacer. Y luego una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es hacer esos micro resúmenes, ¿no? Adaptados. Que estás viendo que tu cliente a lo mejor se ha ido de la reunión porque ha desconectado, porque le han llamado, porque ha salido, porque ha entrado. Y entonces lo que puedes hacer para mantenerlo dentro de la reunión es hacer un micro resumen para decir, oye, mira, pues lo que hemos estado viendo hasta ahora es esto, ahora podemos continuar con esto otro. Si te fijas, yo a lo largo del podcast suelo hacer, incluso antes de terminar, suelo hacer un micro resumen de cada uno de los bloques que te estoy contando. ¿Por qué? Porque ayuda a fijar conocimientos. En este caso también a mí me ayuda a darme cuenta que no me he olvidado nada. Y si me he olvidado algo en ese micro resumen, lo añado. Y hace que tu cliente, si hay algo que le gustó, le vas a ver en ese micro resumen qué es la información que más le llamó la atención. Y con ese micro resumen y eso que le llamó más atención, vas a ser capaz de entender por dónde le aprieta más el zapato y cómo le vas a poder ayudar mejor. Y sobre todo es súper útil cuando tienes a distintos decisores dentro de una reunión, porque ahí vas a poder ajustar mucho mejor en ese micro resumen, dando
pequeños titulares, ¿no? De cada una de las cosas que afecta a cada uno de los decisores, porque es muy difícil hacer una reunión, y esto lo hemos visto, hablando a todos los decisores a la vez. Hay que hacerlo, pero es cierto que en el resumen puedes tocar una frase de aquí, otra de aquí, otra de aquí, otra de aquí. Y eso te va a ayudar pues, a profundizar la reunión. Y a veces, directamente, una persona está en una parte de la reunión, otra en otra, y en la persona a la que se va, pues a lo mejor el micro resumen no hace falta, pero la otra sí, tienes que profundizarle ahí. Y luego, por supuesto, la última parte sería lo que llamamos los casos de espejo, ¿no? Que es cuando detectas que el cliente tiene dudas o no está convencido. ¿Y por qué se llama técnica de espejo? Porque al final, bueno, pues es como te das cuenta, ¿no? La cara de la otra persona es el espejo de lo que lleva absolutamente dentro, ¿no? Y es muy útil para reforzar todo el valor sin meter ninguna presión adicional, porque cuando la gente tiene muchas dudas, no te va a comprar. Lo siento mucho, pero me gustaría poder decirte que las dudas todas se solventan, no es cierto. Ya sabes que yo no te engaño. No todas las dudas se solventan ni en una, ni en dos, ni en 23 reuniones. Yo he llegado a tener propuestas que se me han ido alargando a lo largo de los años hasta que al final han acabado bueno, no solo convencidos, me han acabado comprando porque realmente hemos sido capaces de ajustar el discurso, la necesidad, el momento del tiempo, el presupuesto y demás. Así que es cuando verás, les ayuda mucho a resolver dudas porque les cuentas algo muy parecido. Y fíjate que al final, cuando tú tienes un caso espejo, te vas a dar cuenta de que tu cliente ha desconectado y tiene dudas y tiene incertidumbre porque es como que a pesar de todo lo que le has contado, hay algo ahí que no le cuadra, ¿no? Y aquí es donde todo lo que hemos visto de testimonios, de la prueba social, te va a ayudar a contarlo, porque ahí, cuando veas que en realidad tiene dudas de todo, pero de nada, pero no concreta, es porque realmente hay un problema de confianza. Y un problema de confianza generalmente se resuelve pues a través de que no eres el único que lo has hecho, que ya también lo ha hecho este y este otro, ¿no? Y eso te va a dar, bueno, pues se va a ver reflejado, ¿no? En un espejo. Pero fíjate que es como la teoría de los espejos llevada al extremo. Tú te vas a dar cuenta en cómo te lo está contando, en cómo es su expresión, en qué está reflejando en su cara, en sus gestos y en su interlocución, que hay algo que no cuadra, pero no es que no le guste tu discurso, no es que no le guste el producto, no es que le parezca caro, es que hay algo mucho más allá. Entonces es una mezcla de todas las cosas anteriores combinadas. Y ahí es donde vas a tener que recurrir a la prueba social para poder avanzarlo. En definitiva, ajustar tu discurso, ya con esto termino el episodio, que al final siempre me acaba alargando, ajustar tu discurso no solo es necesario, sino que es la única manera de que tu cliente no desconecte de ti, de lo que le estás vendiendo y de llevarle al cierre. Por eso es tan importante ajustarlo y en tiempo real. No vale que te des cuenta 2 horas después de que tenías que haber contado algo. Bueno, sí, te puedes mandar la información, pero te habrás quedado con muchas cosas que no has podido profundizar en ese momento y en tiempo real. Y esto pasa muchas veces porque la gente no está atenta. La gente va a contar su speech de ventas, su pitch de ventas, sin darse cuenta de lo que tiene otro lado es una persona. Y esa persona tiene sus inquietudes, sus necesidades, su tiempo, su atención. Y si tú no conectas, no se trata de dar un monólogo, se trata de hacer una conversación de ventas. Cada cliente además te va a dar siempre las pistas de por dónde va, dónde le gusta más, dónde le gusta menos, porque las personas reaccionamos ante lo que nos cuentan los demás. No somos robots. Incluso siendo algún robot, ya te digo yo que juego mucho con la inteligencia artificial, incluso en modo conversacional, y depende de lo que le digas, acaba reaccionando de una manera o de otra. Así que tú fíjate cuán importante es darte cuenta de qué es lo que está haciendo reaccionar a otra persona o qué es lo que no le está haciendo reaccionar a la otra persona. Así que no se trata de cambiar. El objetivo de este episodio es que te des cuenta que no se trata de cambiar lo que estás vendiendo, ni de cómo lo vendes, sino que te des cuenta de que cómo lo estás presentando y cómo tienes que ampliar esa información es fundamental. Porque si no te das cuenta de que lo que estás contando, cómo lo estás contando, no conecta, pierdes una oportunidad, pierdes una venta. Si no te das cuenta de que tienes que ajustar un pelín más el discurso o si no te das cuenta de que tu cliente está de repente en otra necesidad, estás perdiendo una oportunidad de ventas. Así que ajustar en tiempo real es algo que ya haces, tu discurso de ventas, y si no lo haces, empieza a hacerlo ya, por favor. Pero recuerda que lo más importante también es tener en cuenta que la única manera de andar por la vida en líneas generales, y ni te cuento por la venta, es ser capaz de entender a la persona que tienes delante, entender sus tiempos, sus necesidades, sus problemas y ajustar lo que tú estás diciendo en sus tiempos, sus necesidades y sus problemas para que encaje todo, para que se haga un match y a partir de ahí tengas muchas más probabilidades de ventas. Así que recuerda que ajustar el discurso no es tan difícil, que tienes muchas opciones de poder hacerlo. Recuerda que tienes un episodio donde cuento cómo hacer una matriz de valor para que tengas claro qué contar a cada uno de los decisores y te sirva también de guía y de apoyo para poder trabajar más en la parte de ir más preparado a las reuniones.
Y no me quiero extender mucho más por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que tienes una newsletter diaria que te lo dejaré en las notas del podcast, donde puedes apuntarte y recibir cada día de manera gratuita consejos de venta, descargables, ideas, lecturas, recomendaciones, experiencias, situaciones que me pasan a mí en la venta y en la vida y que de alguna manera te ayudan, no solo a aprender cada día con un pequeño correo en el que puedes leer o no, sino que además luego formarás parte de la comunidad ética comercial, donde cada mes nos reunimos para contarnos cosas, para hacer píldoras formativas y para hacer networking y sentirnos un pelín menos solos a la hora de vender. Nada más de verdad, y así que de verdad termino el episodio y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. For game odds and details, visit sceducationlottery.com.